Bueno, pues bienvenidos todos. Es un gusto tenerlos acá con nosotros en este encuentro del mes de marzo de Ripapa. Tengo el gusto y el honor de presentar a ustedes a Claudia Morales. Ella fue mi maestra instructora de mindfulness y fortalezas hace algún tiempo. Y después coincidimos en el coaching apreciativo, en la certificación de coaching apreciativo. Y agradezco mucho a Claudia que haya atendido mi llamado de compartir con nosotros, bueno, de Ripapa. Y como lo dijo, a ella los jueves se le complica y nos hizo un espacio y quiero agradecerle infinitamente que esté con nosotros. Tiene un currículum muy interesante. Lo vamos a compartir en el chat para que puedan ver. Ella está certificada es licenciada en comunicación, está certificada en psicología positiva, es maestra en liderazgo positivo y hoy nos acompaña. Te agradezco muchísimo, Claudia, que estés con nosotros. ¿Te parece que empezamos? Te dejo el micrófono y la pantalla. Bienvenida, adelante. Gracias, Paula. Pues sí, un gusto. Gracias, Paula, por invitarme y gracias a Carles por su apoyo, a Beto y a todos ustedes por estar aquí. Estoy contenta de poder compartir y ya les contaré. Pues bueno, este tema me ha hecho reflexionar acerca de cosas que estoy viviendo ahora, que eso ya les contaré más adelante. Em, Ay, esta no era la presentación, ¿o sí? Sí. Ah, ¿por qué? Mm, Un momento, porque se abre otra presentación. Bueno, el tema de hoy es el liderazgo positivo basado en fortalezas. Yo iba a hablar de las fortalezas en general y Beto sugirió que fuera del liderazgo positivo basado en fortalezas y pues realmente hice el cambio porque deseo que sea algo del interés de todos y creo que salen unas reflexiones interesantes. La forma en la que organicé la presentación es que voy a hablar de las fortalezas de carácter, también voy a hablar del liderazgo positivo basado en las fortalezas y luego voy a abrir un coloquio con ustedes acerca de la aplicación del modelo de fortalezas a la indagación apreciativa. Creo que eso va a ser una conversación muy rica y al final, ya fuera de la grabación, podemos hacer comentarios personales y preguntas. Les decía a Beto y a Paula que en general a mí no me gusta que las cosas personales queden grabadas, que prefiero que eso quede fuera de la grabación. Entonces, bueno, pues el, el de liderazgo positivo podemos encontrar muchas definiciones. Yo hice una maestría acerca de este tema, hay estudios, libros y muchas cosas, pero básicamente cómo yo veo el liderazgo positivo para compartir acerca del liderazgo positivo basado en las fortalezas, es un liderazgo que busca motivar a los otros por medio del descubrimiento de sus capacidades, tanto que el líder descubre en las personas como facilitar que las personas descubran sus propias capacidades, comunica optimismo y esperanza, es decir, nos ayuda a construir un futuro mejor con el fin de lograr los objetivos de la organización, al tiempo que se genera involucramiento, relaciones respetuosas, satisfacción laboral y un sentido de propósito. Eh, Carles, hay un micrófono abierto. Si pudieran, yo creo cerrar los micrófonos es mejor para la calidad de la grabación. Te voy a invitar a que en este momento cierres tus ojos y te dejes guiar en una breve meditación para que podamos contactar con lo mejor de nosotros y contactar con el tema de fortalezas. Entonces, te invito a que cierres los ojos, contactes con tu respiración por un momento, aquí y ahora, sin tener que cambiar tu respiración, simplemente habitando este momento.
Y desde aquí, desde tu ahora, piensa en un momento del que te sientas orgulloso, en el que hayas sido la mejor versión de ti mismo. Puede ser un momento de logro o un momento de esfuerzo, un momento en el que tú mismo te sorprendiste de la manera que actuaste. Trata de revivir con tu memoria dónde estabas, con quién estabas, qué fue lo que sucedió, qué decisión o acción tomaste que hace que este sea uno de tus mejores momentos. Y brevemente pásalo como una pequeña película en tu mente. Desde el inicio, lo que sucedió y cómo terminó. Atesora por un momento este recuerdo y cuando te sientas listo, abre los ojos. Seguramente, al pensar en este momento en el que fuiste la mejor versión de ti mismo, estuvo presente alguna de estas fortalezas. Esta es la clasificación de fortalezas de carácter vía. Hay otras clasificaciones de fortalezas, pero esta es la que vamos a usar en esta presentación, la que desarrollaron Chris Peterson y Martin Seligman, y que existe un manual publicado en el año 2004 acerca de estas fortalezas de carácter. Entonces, hay 24 fortalezas de carácter y quizá en lo que tú recordaste, empleaste el amor, o quizá empleaste la curiosidad, o fuiste perseverante, o fuiste valiente, o rompiste la tensión con el sentido del humor. Las fortalezas de carácter siempre nos acompañan. Y algo que me motivó a compartir con ustedes este modelo es que ustedes y yo, que hemos sido entrenados en las prácticas apreciativas, sabemos que las palabras crean realidades. Entonces, muchas veces usamos las fortalezas sin darles un nombre. Es importante hacernos conscientes de qué fortalezas usamos porque entonces podemos usarlas con una mayor intención. Y sabemos también, por los estudios que ha realizado Sonia Lyubomirsky, que más importante en muchos sentidos que las circunstancias, que la genética, es el poder de nuestra intención, las acciones volitivas. En un estudio realizado en el año 2007, Sonia encontró que el 40% de nuestra felicidad es lo que podemos cambiar con acciones intencionales. Y ese es el potencial de felicidad perdurable. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros, con nuestro sentido de autoeficacia, con nuestras fortalezas, podemos decidir hacer día a día. Las personas no somos víctimas o no debemos ser víctimas de las circunstancias. Claro que hay circunstancias muy adversas, pero tenemos la capacidad de modificar nuestro bienestar con acciones intencionales. Este martes estaba leyendo un estudio que se presentó en la Gaceta UNAM que hablaba de que a pesar de que en México ha aumentado muchísimo la violencia, las personas siguen teniendo una alta satisfacción con la vida y explicaban que, bueno, no lo decían así, pero yo así lo pienso, que no es que las personas se hayan vuelto indiferentes, sino que al, la adversidad ha hecho que desarrollemos más resiliencia y también el autor decía que pensaba que la fortaleza de espiritualidad, o sea, el encontrar un sentido de trascendencia, ayudaba a mantener la satisfacción con la vida. Podemos cuestionar o no su opinión, pero lo importante es que
sepamos que nosotros podemos actuar a favor de nuestro bienestar. Entonces, todas las personas estamos invitadas a florecer. Si no trabajamos en florecer, nos marchitamos, ¿no? Nuestra vida pierde sentido. Este concepto de florecer que desarrolló Martin Seligman en su libro Flourishing, que se publicó en el año 2011, habla de que el bienestar tiene 5 componentes. Hay otros modelos de bienestar que incluso incluyen como componente del bienestar la salud, que es algo muy importante. Em, en el modelo de Martin Seligman está la positividad, que es experimentar emociones positivas, vivir con involucramiento o engagement, tener relaciones positivas con las otras personas, tener un sentido vital y tener capacidad de logro, de alcanzar las metas. Todo eso nos lleva a florecer. En algunas personas pesan más algunos elementos que otros. Hay personas que tienen muy alto involucramiento, que tienen un gran sentido vital o que tienen muy buenas relaciones con los demás. En general se busca que estos elementos sean armónicos. Pero lo que hoy quiero subrayar es que todos estos elementos del bienestar están apoyados en las 24 fortalezas de carácter. No puedo lograr positividad, ni involucramiento, ni relaciones positivas, ni sentido vital, ni logro si no uso mis fortalezas de carácter. Son el cimiento del bienestar en este modelo que Martin Seligman llama PERMA. Entonces, aquí te tengo también otra pregunta, ¿no? ¿Qué consideraban importante en tu familia? Por ejemplo, en mi familia, sin decir mucho, mis papás nos fomentaban muchísimo el estudio y la lectura y la curiosidad. Siempre había libros nuevos, no había un material que se dijera que no se podía leer. Y me refiero a eso porque muchas veces dicen, ay, es que o decían, ¿no? Ya en los tiempos pasados, ya los cómics no son algo de hoy más que para los coleccionistas, pero había estas opiniones de que los cómics no eran algo digno de ser leído y en mi casa todos los domingos mi papá, éramos 8 hermanos, íbamos al puesto de periódicos y cada quien podía escoger uno. Entonces ya teníamos un material para toda la tarde del domingo porque había 8 cómics que nos íbamos cambiando, ¿no? Entre unos y otros y todos somos muy buenos lectores. Claro, de ahí pasamos a los libros, pero no había algo que se considerara que no era digno de ser leído. Había historias ejemplares que nos contaban de los tíos, de los abuelos, de cosas que habían sucedido en la familia que se consideraban importantes y pues también cada uno fue llegando a sus conclusiones de qué era importante en una pareja y qué es importante transmitir a los hijos o a la siguiente generación. Y seguramente en tu familia también ocurrían estas conversaciones. Y estas conversaciones también tienen que ver con lo que son las fortalezas de carácter. Chris Peterson y Martin Seligman desarrollaron esta investigación y este modelo de fortalezas preguntándose qué es lo que en todas las culturas se había considerado valioso a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, de ahí viene esta clasificación, que voy a hablar un poco más de los diferentes ejes, pero fue un proyecto de 3 años, un proyecto de investigación de 3 años que coordinó Chris Peterson. Participaron 55 científicos alrededor del mundo y se revisó literatura desde 2500 años de antigüedad, todos los grandes libros de las religiones, las grandes obras de literatura, y también se hicieron encuestas con personas actuales, o sea, con personas del siglo XX, del siglo pasado, porque fue una investigación que se empezó en 1999. Bueno, este proyecto tiene un enfoque sistemático. Se evaluaron fortalezas en 30 países para hacer la clasificación y algo importante también es que son fortalezas mensurables, o sea, hay escalas psicológicas para medir cada una de las fortalezas. Y al poderlas medir, podemos medir su intensidad, podemos medir su dimensionalidad y podemos medir si una persona la tiene, no la tiene, cómo se desarrolla. Entonces es un estudio con una base psicológica.
Em, ¿A qué me refiero con las dimensiones? Por ejemplo, ahí en el cuadro que yo presento es muy simplificado, dice fortaleza de bondad. La bondad tiene dimensiones porque puede comenzar con la cortesía y un acto ya de generosidad extremo sería, por ejemplo, donar un órgano. O sea, hay dimensiones en eso, ¿no? La cortesía, la bondad, la amabilidad, la solidaridad, la generosidad extrema. Todo eso está incluido en la bondad, que tiene muchas dimensiones. Y así cada una de las fortalezas tiene diferentes dimensiones. Hay otros tipos de cualidades que también son importantes, pero no son fortalezas. Los talentos que son innatos y pueden desarrollarse, como el talento musical, el talento para los idiomas, el talento para las matemáticas. Hay habilidades que requieren de un aprendizaje, por ejemplo, la habilidad de escribir, la habilidad de cocinar. Hay intereses que son cosas que nos apasionan y a mí me puede apasionar aprender italiano y a otra persona igual no le importa, ¿no? Hay valores que son lo que consideramos importantes en la vida y estos sí se acercan a las fortalezas. Voy a explicar un poco después por qué. Y todos tenemos recursos que son apoyos externos a nosotros. Por ejemplo, el tener unos padres que nos dieron una educación, el tener un vecino que nos ayuda. Ahorita nosotros en la casa estamos viviendo una situación complicada porque hay una persona muy enferma y hemos recibido apoyo de los vecinos en cosas que ni nos imaginábamos, como por ejemplo, de repente, si el perro se sale, hay alguien que nos lo regresa, ¿no? Entonces, esos son recursos, son apoyos externos a nosotros. Entonces, las fortalezas de carácter son los mecanismos psicológicos que permiten que estas cualidades se pongan en marcha. Las fortalezas son rasgos positivos de personalidad. ¿Por qué tienen carácter de rasgo? Porque son estables, no son cambiantes. Se pueden cultivar, el ambiente las puede fomentar, pero hay ciertas fortalezas, las fortalezas insignia, generalmente permanecen estables, tienen ese carácter de rasgo. Y además son los ingredientes psicológicos que definen las virtudes. Es decir, si queremos que la virtud de sabiduría se haga presente, necesitamos actuar con ciertas fortalezas, por ejemplo, con la apertura mental y el juicio crítico, con la curiosidad, con el amor por el aprendizaje. Las fortalezas activan las virtudes y tienen también un valor moral. Es algo deseable, eh, como les decía, por eso se acercan un poco a los valores. En los ejes que definieron Chris Peterson, Martin Seligman y el grupo de investigadores, hay el de sabiduría y conocimiento y está la fortaleza de creatividad, curiosidad, apertura mental y juicio crítico, amor por el aprendizaje, perspectiva. En el eje de valor está valentía, perseverancia, honestidad, vitalidad. Todas estas tienen, como les digo, dimensiones y se pueden usar en diferentes intensidades. En el eje de humanidad está amor, bondad, inteligencia social. En el eje de justicia, liderazgo, equidad, trabajo en equipo. En el eje de moderación, autorregulación, humildad, perdón, prudencia. En el eje de trascendencia, que es el sexto eje, humor, gratitud, esperanza, espiritualidad, aprecio de la belleza y la excelencia. Todo esto nos habla de las mejores cualidades del ser humano, de lo que es deseable y valioso para la humanidad. Y me puedes decir, ¿en dónde veo las fortalezas? Bueno, las fortalezas se ven en la forma de conocer y de aprender. Por ejemplo, ayer una amiga mandaba en un chat un mensaje porque está internada en el hospital y nos estaba contando que ya le hicieron un estudio de medicina nuclear y una amiga le puso, rezo porque salgan bien tus estudios. Entonces, simplemente en ese chat yo me doy cuenta que está usando la fortaleza de espiritualidad. Y otra persona puso, espero que los doctores tengan la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Esa persona estaba usando
pues la fortaleza de amor por el aprendizaje, ¿no? Está valorando el conocimiento y cómo se va a aplicar. Entonces, incluso en las cosas más sencillas podemos ver que las personas están usando las fortalezas. Se pueden ver en la forma de conocer, en la forma en la que manifestamos el afecto y cuáles son nuestros sentimientos, en la voluntad, cuáles son nuestros deseos, nuestras aspiraciones, cuáles son las decisiones que favorecemos y en las conductas que tomamos. Se los puedo enseñar rápidamente con un ejemplo de una niña cuidando un perro. Por ejemplo, aquí está usando la fortaleza de carácter del amor. Aquí está usando el aprecio de la belleza y la excelencia. Vean cómo a ella le gusta la belleza y también el perro está perfectamente a la moda. Esta niña, yo observo que usa la creatividad para divertirse. Y aquí vemos a alguien que piensa que podría ser una buena veterinaria, entonces está jugando con el amor por el aprendizaje. ¿Cómo podemos distinguir las fortalezas? Leah Waters dice que las fortalezas las podemos observar en lo que una persona hace bien y eso lo energiza y eso lo hace con frecuencia, porque le da energía. Entonces, lo hace bien, es un círculo virtuoso. Lo hace bien, le da energía, lo hace con frecuencia. Aprender a nombrar las fortalezas es algo motivador porque entonces podemos decir algo que hacemos bien, algo que se nos facilita, algo que nos da energía. Y además, en las relaciones permite que las personas puedan decir algo bueno de sí mismas, sin tener que estar buscando cosas fuera de ellas mismas para destacar. Eh, Cuando nosotros podemos nombrar nuestras propias fortalezas, también aprendemos a distinguir las fortalezas de los otros y esto nos da un sentido de inspiración y de abundancia, viendo que todas las personas en el mundo tienen algo valioso que aportar. Y recuerda que tú brillas de manera única. Cada persona tiene una constelación única de fortalezas. Es decir, los que hicieron el test saben que salen ordenadas del 1 al 24 las fortalezas y las primeras 5 o 7 son las que tú usas con mayor frecuencia. Esta combinación de fortalezas pues es única en ti, en el equipo, única en todos los que estamos aquí y esas diferencias enriquecen al equipo. Las coincidencias propician el entendimiento y la colaboración. Y voy ahora a platicar del liderazgo positivo de 3 maneras. Primero, tengo que aprender a liderarme a mí mismo, que es un reto muchas veces olvidado. Y es algo que genera muy malos líderes. Cuando los líderes están enfocados solo en liderar al otro, se olvidan que también tienen que ser señores de sí mismos. O sea, tener el dominio de sí. Es importante preguntarnos, ¿cuáles son mis mejores características? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vivo? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo manejo mis impulsos? ¿Cómo pueden ayudarme mis fortalezas en mis relaciones? ¿Y cómo pueden ayudarme mis fortalezas a lograr mis metas? El conocimiento personal es fundamental en un líder. Tal Ben Shahar y Ridgway dicen, el núcleo, la esencia del liderazgo efectivo es el florecimiento personal. Y no hay florecimiento personal si no hay conocimiento personal. Esto también tiene que ver con la atención plena. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que pasa afuera y especialmente en situaciones de presión, que entonces nuestro cuerpo olvida estar en el presente. Estamos angustiados por el futuro, estamos enojados por algo que sucedió en el pasado, tal vez un error, y olvidamos que todas las posibilidades para mejorar el futuro están basadas en el presente. Necesitamos o es conveniente integrar una práctica de atención plena si somos líderes. Entonces, ¿a qué me ayuda? A tomar contacto con las señales de mi cuerpo, o sea, darme cuenta que me estoy enojando antes de explotar con una persona o darme cuenta de que un proyecto me emociona
o darme cuenta de que me siento inspirado. Tomar contacto con estas emociones para manejarlas adecuadamente. Regular los impulsos. Gran parte de los arrepentimientos de los líderes en sus relaciones tiene que ver con impulsos mal manejados. También me ayuda a mejorar el enfoque en el presente y esto tiene que ver con el involucramiento. Me ayuda a mejorar la escucha, ayuda a disminuir la ansiedad y aprovechar mejor la energía del estrés. No vamos a decir que vamos a eliminar el estrés. O sea, el estrés ahí está. ¿Qué tengo yo que hacer? Pues tengo que aprender a manejar esa energía de una forma diferente, porque finalmente el estrés nos está ayudando a manejar las amenazas, pero entonces tengo que hacerme consciente de que ahí hay una energía que puedo reencauzar. Una de las personas que tomó este curso que Paula mencionó que doy periódicamente, que es la práctica de fortalezas basada en atención plena, era el jefe, bueno, el director general de una empresa con más de 500 empleados, una empresa que integraba las prácticas de psicología positiva, muy exitosa, una empresa con muchísima atención porque era una empresa de ciberseguridad. Y él, cuando tomó el curso, eh, al final, en la evaluación, me dijo que realmente me agradecía muchísimo haber compartido con él la práctica de atención plena, porque eso había mejorado la relación con su esposa y eso le había hecho una diferencia. Y lo menciono porque los líderes, pues son un líder de una empresa, es la misma persona que después se va a su casa, que tiene una esposa, un hijo o que tiene vecinos. Entonces, trabajar en la atención plena también ayuda a la integración de la persona, o sea, a que su propósito esté integrado completamente en todas sus identidades. ¿Y cómo le había mejorado? Simplemente aprender a escuchar con atención plena fue lo que hizo que se disminuyera la tensión con su esposa. Y eso tuvo un efecto también en todas sus otras relaciones. Entonces, la práctica de la atención plena permite el crecimiento y permite la integración del líder para que reducir tensiones adicionales a lo que ya de por sí tiene. Algo que también es importante preguntarnos es cómo es tu relación contigo mismo. La atención plena nos ayuda a descubrir puntos ciegos, cosas de las que normalmente no nos damos cuenta y a orientar nuestras fortalezas hacia nosotros mismos. Porque el verdadero impacto de la atención plena es cambiar la relación que tú tienes contigo mismo. Al observarnos, podemos darnos cuenta que muchas veces nos criticamos, tenemos dudas, nos sentimos decepcionados, preocupados o desaprobamos cosas que hicimos. Ese normalmente es el diálogo que tenemos internamente. ¿Y qué pasa con nuestras fortalezas? Cuando las activamos, estamos conscientes de ellas, las conocemos. Entonces, si tú quieres mejorar tu relación contigo mismo, observa usando la fortaleza de curiosidad, la fortaleza de apertura mental y la aceptación cómo te relacionas contigo. No se trata de ahora culpabilizarte por lo que te dices, sino de ejercitar una compasión radical, una curiosidad que te ayude a crecer y una aceptación de la realidad. Vamos a hacer por un momento esta práctica de 3 minutos. Te invito a que vuelvas a respirar, vuelve a entrar en contacto con tu respiración. Es un semáforo de meditación. Y por un minuto, sé curioso y toma nota de todos tus pensamientos sin juzgarlos. 1 minuto. Cuando venga un pensamiento, tomas nota. Si es una crítica, un pendiente, una reclamación a ti mismo, un recuerdo, simplemente tomas nota y lo dejas pasar.
Hazte consciente de los pensamientos y emociones que te habitan. Ahora respira y date permiso de ser vulnerable. Date cuenta que todas las emociones y los pensamientos son humanos. Abraza tu realidad con compasión. Haz una respiración profunda. Respira con todo tu cuerpo, sintiendo que el oxígeno llega a todo tu cuerpo y usa la fortaleza de perspectiva para decidir qué fortaleza puedes usar en este momento para continuar con este aprendizaje. Vuelve a respirar y cuando te sientas listo, abre los ojos. También la atención plena te ayuda a manejar mejor las emociones. Cuando estés pensando en un problema, escucha tu propia narración. O sea, date cuenta de lo que te estás diciendo. Puedes observar con curiosidad las emociones, sin juicios, de una forma no reactiva. Si hubo algún problema, cómo te estás sintiendo, cuáles son tus emociones. Usa la fortaleza de curiosidad, la fortaleza de bondad y la fortaleza de apertura mental para reconocer las reacciones de tu cuerpo. Muchas veces habitamos tanto en nuestra cabeza que se nos olvida que tenemos algo debajo del cuello. Es importante contactar con lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Mi respiración está agitada, tengo palpitaciones o al contrario, mi cuerpo no tiene energía. ¿Cómo me siento? La fortaleza de perspectiva nos ayuda a mirar todas las posibilidades para reinterpretar y reencuadrar la información. Y la fortaleza de autorregulación me puede ayudar a regular mis respuestas fisiológicas y emocionales. La autorregulación me permite moderar los impulsos y tomar decisiones más responsables. Esta frase me gusta, se las quería presentar. Dice, los líderes no solo necesitan practicar la autorreflexión, sino cultivar una conciencia de apertura y presencia en el contexto de las relaciones interpersonales. Algo que tenemos que darnos cuenta al manejar nuestra presencia es cuáles son nuestros botones rojos, qué es lo que nos saca de quicio. Muchas veces por las rutinas, los hábitos, porque las cosas son como son, dejo de estar consciente de mis maneras de actuar y reaccionamos en lugar de responder de manera consciente. Nos indigna que una persona, por ejemplo, no use una fortaleza, como puede ser no es prudente o no es agradecida o me choca que esa persona sea tan avara, ¿no? O una persona que no usa el aprecio de la belleza y la excelencia me desquicia. Entonces, también me puede sacar de quicio que una persona abuse de una fortaleza, como una persona, por ejemplo, que sea muy necia, está usando en exceso la perseverancia. O para que se entienda mejor, por ejemplo, en un lugar donde yo trabajé, había una directora editorial
que tenía la fortaleza de aprecio de la belleza y la excelencia, pero esa fortaleza cuando se usa en exceso se convierte en perfeccionismo. Entonces, cuando revisaba las revistas, las regresaba muchas veces, más de lo que estaba estipulado en el calendario de producción, porque quería que fueran perfectas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que al tratar de lograr la perfección, se movían las fechas de envío a la imprenta y se presionaba muchísimo la producción y por tanto muchas veces se corría la fecha de venta. Entonces, el exceso del aprecio de la belleza y la excelencia estaba causando pérdidas en todo lo que era pues, la producción de las revistas, ¿no? Entonces, necesito observar cuáles son mis botones rojos, qué es lo que me saca de quicio. Y necesito también observar cuáles son mis reacciones. El botón rojo, cuando yo siento que alguien está haciendo algo que me puede desquiciar, tengo que, en lugar de tratar de controlar a la otra persona, preguntarme a mí mismo, ¿qué fortalezas están usando? ¿Qué fortalezas está usando esa persona? ¿Qué fortalezas estoy usando yo? ¿Qué fortalezas no se están usando? ¿Hay alguna que se está usando en exceso? ¿Cómo puedo modularla? En, en ese lugar donde trabajé hace muchísimos años, pues no existía un lenguaje de fortalezas y la forma en la que se trataba de modular era con mucha presión en la producción. Que les decía de que se trataba de que las cosas estuvieran bien, pero se estaban afectando las ventas. Cuando podemos decir a una persona, claro que queremos que este producto sea excelente, pero tenemos que cumplir las fechas y no podemos enfocarnos en que las cosas sean perfectas, porque ese es un ideal al que nunca vamos a llegar, se puede ajustar mejor, ¿no? Se puede usar la perspectiva para quizá mover el calendario, o sea, para los siguientes ejemplares, o quizá la persona puede entender que 3 revisiones son suficientes. Tenemos que ver cómo modular. En otra ocasión trabajé con un líder que tenía unas juntas semanales que eran muy tensas, en las que las personas le tenían muchísimo miedo. O sea, él se daba cuenta que las personas le tenían mucho miedo, eran en una empresa de construcción y estaban revisando todos los lunes cómo iban los proyectos. Entonces, a él no le gustaba el ambiente que se había generado. Cuando hizo su test de fortaleza, se dio cuenta que usaba mucho la fortaleza de honestidad y la fortaleza de valentía. Estas combinaciones, honestidad y valentía, lo que hacía era que dijera la verdad sin filtro y las personas las ponía a temblar. Al hacer su test de fortalezas, pudo hacer un reset. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él también era una persona que en sus fortalezas características estaba la fortaleza del amor y empezó a ser más amable y más cálido al hacer sus comentarios y cambió completamente el clima de esas reuniones. Y cuando se empiezan a experimentar emociones positivas en una reunión, también se favorece un ambiente de colaboración. Entonces, un líder, antes de liderar a los demás, tiene que liderarse a sí mismo, porque si no, pues la persona está enfocada en lo de fuera y no es la presencia que realmente puede comunicar esperanza y sentido de vida a los demás. También podemos usar las fortalezas para negociar. Es importante en una negociación usar la curiosidad para observar cuáles son los detonadores emocionales del ambiente. Las emociones siempre están presentes y la curiosidad me ayuda a hacerme eh, consciente de esas emociones. También es importante porque las emociones del líder se contagian más que las emociones del grupo. Entonces, si es como cuando en una casa llega el papá o la mamá enojado, entonces ya los niños también están enojados. En las empresas también, si el jefe siempre está de mal humor, eso se transmina a los colaboradores. La fortaleza de perspectiva puede ayudar a reencuadrar. Si me doy cuenta que hay emociones que no están ayudando, puedo
usar la fortaleza de curiosidad para reencuadrar y mover un poco las emociones de la negociación. Y también la autorregulación me permite moderar con la respiración consciente las reacciones fisiológicas que genera la atención. Entonces, la atención plena nos ayuda muchísimo, unida a las fortalezas en el liderazgo de uno mismo. Ahora vamos a hablar de liderar a las personas. Esto consiste en ampliar las posibilidades para la autoeficacia y la excelencia. Los líderes positivos posibilitan el aumento de las capacidades para lograr la excelencia. Hoy en la mañana leí algo muy lindo que decía que un niño que tiene una madre que lo mira con amor sabe que hay posibilidades de crecer con seguridad y de ser él mismo. Y aunque no se trata de maternalizar o paternalizar el liderazgo, los líderes también podemos comunicar las posibilidades con la manera de relacionarnos con los demás. Necesitamos, para ello, cultivar la identidad positiva dentro de la organización. La identidad está, la identidad nos ayuda a diferenciarnos, a asemejarnos, a compararnos. Muchas veces hemos visto que la identidad la relacionamos con rasgos físicos, ¿no? Lo vemos pues en la forma en la que muchas veces se relacionan las personas en la escuela o en la vida diaria, y hay el chaparro, el gordo, el alto, el estudioso, el vago, y quizá no son identidades positivas. Las fortalezas nos dan la capacidad de cultivar identidades positivas. La identidad es clave en las relaciones y muy importante en las relaciones de poder. La identificación, exploración y aplicación de fortalezas permite entrar en contacto con lo mejor de cada uno y generar un clima virtuoso. Este modelo identificación, exploración y aplicación lo desarrolló el doctor Ryan Nimick, porque muchas veces la gente hace el test de fortalezas y dice, pues sí, yo soy curioso. Y ahí se queda. Pero ¿en qué consiste la curiosidad? ¿Cómo se usa la curiosidad? ¿Cuáles son las dimensiones de la curiosidad? Pues en eso consiste la exploración. Y la aplicación es cómo voy a usar esta fortaleza de forma consciente en una situación. ¿Con qué fortalezas la voy a combinar? Porque las fortalezas no actúan solas, siempre actúan en combinación. Entonces, hay un trabajo no solo de identificación de fortalezas, sino de exploración y de aplicación consciente. ¿Por qué, por qué hacerlo? ¿Por qué trabajar en cultivar las identidades positivas? Fíjense que tener una identidad positiva permite enfrentar mejor las críticas o el menosprecio. Hemos escuchado mucho acerca del mobbing, del bullying. Entonces, en una organización es importante cultivar identidades positivas para que las personas tengan un ser más fortalecido que les permita estar más autoafirmadas. También tener identidad positiva permite ser más autoeficaz porque soy consciente de los recursos personales distintivos, que son las fortalezas o las habilidades o los talentos que tengo. Permite también favorecer una mentalidad de crecimiento para perseverar en la adversidad. Cuando yo sé qué recursos tengo, también puedo activarlos para construir el futuro que deseo. Permite contactar con un sentido de propósito, porque tengo un sentido dentro de la organización y sé que yo puedo aportar algo único, y genera un ambiente de respeto y confianza. ¿Qué estrategias podemos hacer? Usar etiquetas positivas. O sea, cuando nombramos algo, buscar formas amables, valiosas, donde se destaca el valor de las personas o de los departamentos de trabajo para nombrarlos. También puedo yo diseñar para mí un plan de crecimiento personal
y también para las personas que están directamente a mi cargo o a las que yo estoy mentoreando o les estoy dando coaching o estoy capacitando. Es valioso soñar en un mejor yo posible y para ese mejor yo posible es importante activar estos recursos de fortalezas que me ayuden a saber que están ahí, son mis herramientas para lograr ese yo, para llegar a ese futuro que deseo. Y cultivar identidades positivas también facilita el reconocimiento del valor que aporta cada persona. Y tener espacios donde existan estas conversaciones, por ejemplo, al final de un proyecto. Muchas veces las empresas y las organizaciones van corriendo para terminar un proyecto y no se hace un análisis para celebrar cuál fue el valor que aportó cada persona para que se lograra la meta. Muchas veces los análisis se hacen para ver quién se equivocó, pero pues si todos los proyectos fueran malos, no habría empresas exitosas, ¿verdad? Y nos perdemos de la oportunidad de reconocer el valor de lo que aporta cada persona a la organización. Y ahora la tercera manera de liderar es liderar la organización. Y para ello voy a hablar de promover prácticas virtuosas dentro del negocio para el bien del mundo. Kim Cameron dice que existe gran evidencia de que las demostraciones de virtud en las organizaciones laborales están asociadas con resultados deseables, incluyendo la rentabilidad. Es decir, el hecho de favorecer la virtud en una organización, de favorecer el bien común, no tiene por qué romper con la rentabilidad, que es para lo que las empresas existen. Yo no me imagino un líder positivo que no tenga esperanza. Los líderes positivos comunican esperanza a la organización. La esperanza es la fortaleza de carácter que permite visualizar un futuro mejor, un futuro deseado, un futuro para el bien del mundo. Y aquí este esquema habla de la persona, pero es también aplicable a la organización. Hay que revisar cómo estamos en el presente y hacia dónde quiero llegar o queremos llevar a la organización en el futuro. Y el líder tiene que ser muy, muy consciente de esto. ¿Cuál es el presente y hacia dónde queremos llegar en el futuro? Para ello hay dos mediaciones. Una es el sentido de agencia, es decir, saber que soy capaz y comunicar a mis colaboradores que son capaces. ¿Y cómo se los puedo comunicar? Señalando sus fortalezas, reconociendo sus capacidades, sus talentos, sus habilidades. Esto de nada más echarle ganas, así como, pues sí, échenle ganas, no es algo que ayude a lograr el futuro deseado. Se necesita reconocer cuáles son los elementos, los rasgos que me hacen una persona eficaz, cuáles son los recursos a los que puedo acceder para lograr ese futuro, qué puede aportar cada uno. Y también sabemos que siempre que tenemos un proyecto importante, necesitamos pensar en rutas para alcanzarlo. Las cosas grandes no se logran nada más con un plan que no sea flexible. Va a haber adversidades y por eso este modelo habla de rutas para llegar a ese yo futuro. Esto aplica para las organizaciones y para la vida. A veces no conocemos completamente a los colaboradores. Nos toca liderar en un lugar en el que apenas estamos conociendo a las personas. Pero si yo me he familiarizado con el lenguaje de fortalezas y he aprendido a observar en mí las fortalezas, voy a aprender a observarlas en los otros de una manera más sencilla. Y eso me va a permitir comunicarles que son capaces y que juntos podemos construir rutas para acceder a ese futuro.
Les decía que estamos viviendo aquí en mi casa una situación de una persona que está enferma. No estoy hablando de una empresa transnacional, estoy hablando de mi vida, pero ha sido todo un reto. La persona que nos ha ayudado en la casa por más de 13 años tiene cáncer de estómago. Lo descubrimos en octubre. Ella se empezó a sentir mal, parecía que era gastritis y resultó ser un cáncer bastante agresivo que hizo que perdiera 12 kilos de peso en 2 meses. Y bueno, pues conseguimos que entrara a una de las mejores instituciones aquí en México para tratar esa enfermedad, el cáncer de estómago. Y ella, pues, como se acostumbra aquí en Latinoamérica, en muchos países, ella vive y vivía en mi casa. Entonces, pues ahora hemos hecho un trabajo de equipo con su familia, nosotros y su familia, para llegar al futuro deseado, que es su curación. Eso a mí personalmente me ha implicado tomar sopas de mi propio chocolate con todo esto, porque con sus hermanas, que son las que vienen a cuidarla, y con los médicos, yo necesito estar observando las fortalezas y especialmente con las hermanas, desarrollar su sentido de agencia para que lleguemos a ese futuro deseado, que es, bueno, el mejor resultado posible de su curación. Hemos tenido obstáculos, por ejemplo, ella se alimenta con una sonda yeyunal, o sea, una sonda de alimentación directa al intestino. Entonces, para lograr llegar a ese futuro, yo tuve que aprender a usar esa sonda para alimentarla y también usar la observación de fortalezas para ayudar a las hermanas a capacitarse en aprender a usar esa sonda. Hemos aprendido también que bueno, yo coordino con el médico el tratamiento para poderles explicar a ellas qué es lo que se está haciendo. Ya saben que a veces los doctores usan unos términos que nadie entiende, entonces al principio, eh, pues era difícil que ellas comprendieran lo que se tenía que hacer, entonces hemos hecho todo un equipo en el que hay una persona que tiene que ir por los medicamentos de quimioterapia, o sea, una de las hermanas, esa es su función, otra de las hermanas va a la quimioterapia, yo voy a las citas médicas, eh, otra hermana es la que la cuida de noche, pero son, como les decía, personas que yo no conocía y que en lugar de sentarnos a llorar, porque así no vamos a llegar al futuro deseado, necesitamos actuar con esperanza para lograr ese futuro que deseamos. Y de todas maneras, en el presente, mantener la esperanza nos ayuda a dar un mejor apoyo a la persona que está enferma. No se trata de vivir de ilusiones, se trata de activar la esperanza. La esperanza nos contacta con el sentido de trascendencia. Esto nos lleva a ser conscientes del sentido de propósito de la organización y activar grandes metas. Las metas muy grandes hacen que se genere una energía importante para lograr las metas pequeñas. Entonces, estas metas grandes nos pueden ayudar a darnos cuenta de que podemos contribuir al bien común. Las metas grandes que contactan con el bien del mundo nos ayudan a soñar, nos permiten asombrarnos, nos dan inspiración para el día a día. Son como un combustible que da energía a lo que en la rutina del día a día nos toca hacer. Entonces es importante eh, este eje de trascendencia al que pertenece la esperanza y también la fortaleza de espiritualidad para estar conectados en nuestro trabajo para lograr algo mayor que nosotros mismos para el bien común. Otra manera de liderar la organización y crear un clima positivo es expresar la gratitud. La gratitud consiste en reconocer lo que he recibido. Este esquema lo desarrolló Bob
Emmons, que es uno de los investigadores que más ha estudiado el tema de la gratitud. Él habla de reconocer el regalo. No quería usar la palabra regalo porque en la empresa van a decir, ¿cómo? No me regaló, le estoy pagando. Pero en la empresa también es importante reconocer lo que una persona aporta, porque solo ella lo puede aportar así. Apreciar lo que esa persona aporta, es decir, cuál es el valor de esto, de lo que esta persona está aportando, y aceptar esto, esto que la persona hace, lo está haciendo para el bien de la organización, aceptarlo. La gratitud tiene estos tres elementos: reconocer, apreciar y aceptar el aporte. Y no hay gratitud si no se expresa. La gratitud no es nada más pensar, ah, sí, lo hizo bien. No, es necesario expresarla y también cultivarla. Para ello, una de las intervenciones positivas más efectivas que mejora el bienestar personal y mejora también las relaciones con los otros es el diario de gratitud. Es una intervención desarrollada por Martin Seligman. Esta intervención consiste en escribir todos los días, por ejemplo, por una semana, 3 cosas buenas que hayan pasado y gracias a quién ocurrieron. Le llama Martin Seligman también la intervención de las 3 bendiciones. Otra intervención es recomendada por Kim Cameron, es escribir tarjetas de gratitud. A lo mejor cada día al terminar, escribir una tarjeta de agradecimiento breve, un post-it de agradecimiento podría ser, a una persona que haya hecho algo bueno por ti o para tu proyecto. Otra estrategia es iniciar las reuniones con gratitud. Es decir, en una reunión, antes como para rompehielos, en vez de hablar de la política o hablar del clima, iniciar diciendo, hay algo que tengan que agradecer el día de hoy, hay algo bueno que haya sucedido el día de hoy, y entonces se genera ya un clima positivo como rompehielos. Y que no nos dé pena expresar la gratitud en público. A veces guardamos la gratitud para los momentos privados, ¿no? Y se lo decimos a la persona en una reunión de 1 a 1, pero también genera un clima positivo en la organización expresar la gratitud en público. Cuando alguien hace una contribución valiosa, reconocerla. Y otra fortaleza que también genera un clima positivo es el perdón. Posibilitar el perdón es básico en una organización. En las organizaciones, pues lamentablemente suceden situaciones negativas como injusticias, malos tratos, porque estoy muy ocupado, entonces soy rudo y soy grosero y no soy amable con los demás porque soy muy eficiente, ¿no? Eso justifica ser una persona grosera, pues creo que no. También en las organizaciones hay errores, hay descuidos, hay incumplimiento. Pero no podemos avanzar si nos quedamos en eso, ¿verdad? Y tampoco la organización florece mucho si lo único que hay es castigos, culpas, victimización, venganza. Un líder es quien debe posibilitar el perdón. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? No se trata de que ya se nos olvidó, sino es dar una nueva oportunidad. Una oportunidad para que se repare el daño, para que se capitalice el aprendizaje, se restaure la energía positiva y aumente la resiliencia de la organización. Y para terminar con esta sección, quiero leerles esta frase de Kim Cameron que dice: las prácticas virtuosas dan resultado al producir un desempeño organizacional alto, así como más florecimiento de los empleados. Es decir, se generan espirales ascendentes de positividad que generan un clima de mayor cohesión, de mayor compromiso con la organización, y al mismo tiempo las personas están más contentas con estar ahí. Y ahora sí abro un coloquio para que haya un intercambio de perspectivas. Tengo esta pequeña guía
de cómo podemos usar las fortalezas en el trabajo de indagación apreciativa, en las prácticas apreciativas. Esto lo vamos a grabar y hay una siguiente diapositiva que sería ya no grabarla con los comentarios personales o preguntas personales. Eso lo dejaríamos para el final para que quede fuera de la grabación. Entonces, ahora sí podemos abrir los micrófonos y me gustaría escuchar este coloquio, cómo podemos usar las fortalezas en el marco de la indagación apreciativa. Beto, bienvenido. ¿No se anima nadie a hacer alguna pregunta? Los micrófonos, Mercedes, el micrófono. No, yo lo que quería comentar, bueno, primero agradecer a Claudia por su maravillosa exposición, muy interesante, y bueno, muchísimas gracias por compartirla. Y lo segundo que iba a decir es que a mí me parece, mientras ella la escuchaba, que hay una relación muy estrecha entre lo que nosotros tratamos de impulsar con el lenguaje apreciativo en nuestro trabajo con este tema, ¿verdad? Porque justamente cuando nosotros tratamos de explorar, un poco de buscar en las personas esas acciones que pueden tener un carácter positivo, afirmativo, hacia actividades que se realizan, etcétera. De hecho, lo que estamos tratando un poquito y indagamos en esa indagación, aparecen estas fortalezas de las personas que muchas veces no, ni siquiera probablemente internamente se dan cuenta de que las poseen, ¿no? Entonces es muy interesante porque voy a poner un ejemplo práctico. El otro día en una reunión de un proyecto, en una líder que se considera bastante autoritaria, cuando iniciamos el taller, que fue más bien una conversación que un taller propiamente, ella justamente empezó a hacer un análisis de cómo ella ha visto que cuando ella aplica esta virtud de entender, de comprender al grupo de trabajo, de expresar gratitud, ella se daba cuenta que había un mejor desempeño de su propia actividad. No estaba hablando de las de los demás, sino de ellas mismas. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante. Me parece que además ella nos ha brindado la explicación dándonos ejemplos, así que ha sido para mí por lo menos muy, muy interesante y productiva. Muchísimas gracias, Claudia. Quería hacerte ese comentario. Gracias, Mercedes. Susana. Yo la verdad primero agradecerte. Yo por lo menos me quedé callada porque era tanta información que de alguna manera necesito digerir como cada slide para mí podría haber sido una presentación completa. Entonces, perdona que me dice que se está acabando la batería, necesito enchufarme. La verdad, ya con la primera parte, Claudia, a mí me hubiese encantado seguir indagando en eso, después indagando en liderazgo, indagando... eh, es, es, eh, es un desafío para mí lo que tú propones, porque siempre lo más, eh, como el desafío más grande para mí es cómo empapar a la gente que está en el trabajo tan inmediato, tan absorbidos, digamos, por su cotidianidad, cómo los sacas un poco a mirar esto que, que yo tengo toda la creencia, la fe y también compruebo que en verdad funciona. O sea, realmente una organización desde este lugar puede traer algo quizás un poco distinto, pero de todas maneras más sustentable, visto como desde el florecimiento y la expansión. Así que agradecerte y la verdad es que tengo tantas preguntas, o sea, no sé qué preguntarte porque
desde que me encantaría saber mucho más de cada fortaleza en este ámbito que es como la emoción, ¿cierto? Hay una emoción que está en una parte más neutra, pero si es exceso de esa emoción o si es carencia de esa emoción, nos pasa que entramos en este desequilibrio, como que quedé bien también enganchada con eso, así que eso. No, es una Gracias, pregunta grande. gracias, Susana. No sé si hay algo como para leer y para poder profundizar, quizás. Sí, bueno, pues no me quiero hacer publicidad a mí, pero sí doy un curso. Ya, pero es que está Y de bien. Sí, leer, sí. y de leer, el curso está basado en un libro de Ryan Nimi, que igual se los puedo poner más adelante en el chat, que se llama Mindfulness Based Strength Practice, práctica de fortalezas apoyada en mindfulness o en atención plena. Lamentablemente la traducción en español del libro es muy mala. eh, la hicieron, no usan la traducción de los conceptos de psicología positiva de forma adecuada, entonces no recomiendo la traducción en español. Ya. Pero bueno, sí, ese libro habla específicamente de lo que estás mencionando, del uso en el justo medio de las fortalezas de carácter y de las dimensiones de las fortalezas de carácter. Él tiene también otro libro que se llama Intervenciones positivas de fortalezas de carácter. Se los voy a poner en el chat y pues esa es una bibliografía que les podría ayudar. Te voy a hacer una pregunta como bien para tu curso, no porque estemos coludidas de la publicidad, sino que porque hoy Yo día, me había puesto de acuerdo con Susana. claro, yo digo al tiro que no, la acabo de conocer. Hoy, yo tengo una fortaleza dentro de las primeras que es curiosidad, ¿ya? Ajá. Eso implica que todo me gusta, todo me atrae, en todo me meto, en todo quiero indagar. Ujú, Y hablando con una persona, hoy día le hago una pregunta y le digo, esta persona X, que no soy yo, es otra, hizo un curso de mindfulness. ujú, Sin embargo, aparentemente no logra una cierta paz y foco. ujú, ¿Ya? En mi caso, por lo menos para mí es un desafío tener foco, porque la curiosidad es como comer chocolate, pues al final todo te sirve, todo te gusta y todo es dulce y todo ujú, te produce más. Entonces, ujú. desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿qué podría yo aprender en tu curso? A usar la curiosidad de una manera enfocada, a autorregular el exceso de curiosidad y a combinar la curiosidad con otras fortalezas, porque hay combinaciones Mm, virtuosas de fortalezas y combinaciones fatídicas, como el ya, ejemplo que les ponía de este directivo que usaba la honestidad con la valentía y entonces lo decía todo sin filtro y maltrataba sin el que fuera algo voluntario, maltrataba a sus colaboradores con las cosas que él decía. Entonces necesitamos aprender cómo combinar virtuosamente las fortalezas cuando hay algo que está causándonos problemas. súper respondida. Muchas gracias. Con mucho gusto. Después nos mandas Yo, no- entonces el Sí, link. yo les mando lo de los libros. yo alcancé a agarrar la colita, pero de todas maneras feliz de poder participar acá en el encuentro. Gracias, Claudia, por tu participación. Y como algo les conté en el WhatsApp, yo ya conocía el modelo Fortaleza y también hice el test en algún momento. Y con las preguntas que hacías ahora, Claudia, fíjate que me resonaron hartas, así como cómo sustentarlo con la indagación apreciativa, que en realidad una de mis fortalezas predominantes es amor por el aprendizaje. Cuando lo pude entender, Ujú. también quisiera compartir esto, que en realidad toda acción o muchas acciones que hacemos en el día a día están sustentadas en estas fortalezas, ¿sí? Entonces, desde ahí lo maravilloso que es que cualquiera que esté haciendo lo que esté haciendo tiene una raíz de alguna manera en una fortaleza, ¿sí? Entonces, en función de tu pregunta, era así como sí, pues el amor al aprendizaje es un tremendo recurso en mí, me imagino, y de hecho ha sido una tremenda capacidad para poder traer cosas
poder implementarlas, probarlas, ¿sí? Porque también compartimos con Susana la curiosidad, también van muy juntas. Entonces, ¿y cómo de alguna manera esto puede crecer? Sí, en realidad nutre mucho mi vida. Cuando lo entendí que era así, fue bastante enriquecedor, porque muchas veces yo no podía llegar y hacer una intervención por hacerla. Necesitaba como mucho más elementos para poder sustentarme y abordar la situación. Entonces, desde ahí encontré que podía ser un gran aporte, ¿sí? Y, y de verdad que ahora pudiendo pasarla por el filtro de la integración apreciativa, creo que va a ser uno de los pilares fundamentales para poder ir compartiendo con Ripapa y trayendo más enriquecimiento de nuestras perspectivas y nuestras acciones y todo lo que queramos hacer. Así que gracias por las preguntas. Gracias. Y en lo que observaba, en lo que compartes, es que efectivamente esa fortaleza te da mucha energía, que es algo que habíamos comentado cuando expliqué cómo detectar las fortalezas. Una Exacto. fortaleza que tenemos como rasgo generalmente nos da mucha energía, nos hace sentir vivos. Sí, Ujú. toda la razón. Sí, toda la razón. Así que, bueno, interesante el abordaje. A mí me va quedando como que esto es un plato de cocina, así, si pones los ingredientes correctos, te queda rico. Si le vais matando algunos sabores, entonces como que quedo con el desafío, así. Tengo Sí, las dos sí, sí. que menciona Beto, pero digo, yo a las 8 de la noche ya no quiero hacer nada, o sea, algo hago que no sé cómo lo hago, que quizás lo podría mejorar. Súper. Buena audiencia, me gustó. Estaba muy buena la audiencia. Está bueno el horario parece. Así que, No, pues si os parece, Claudia, ¿te parece que desconectemos ahora la grabación por si alguien Sí, quiere compartir algo más privado que no quede en la grabación? ¿Os parece? así es. Gracias. Pues desconecto grabación y seguimos. Esperad que lo sepa hacer un segundito. Tengo que saber cómo he de dejar de grabar. Perdonad, ¿eh? Sí, sí, Aquí ya está, ya lo encontré, lo encontré.